Abre Brecha Venezuela. El análisis geopolítico por parte de dos figuras de la comunicación alternativa y revolucionaria. Juntos. Geraldina Colotti y Carlos Aznares. Abriendo brecha desde la revolución bolivariana hacia los pueblos del mundo. Una producción de Eduardo Medina Guevara. Porque informar es formar. Abre Brecha Venezuela. Gallina vieja esta gente. Ni pone ni deja la culequera. Hola, ¿qué tal? Queridos oyentes y oyentas que nos escuchan en Venezuela, pero también en toda Latinoamérica y nos pueden ver a través de esta pantalla. Estamos otra vez con Abre Brecha Venezuela, tratando de informar para formar y tratando también de bucear en lo que no están contando los medios de comunicación sobre la realidad de Latinoamérica y por supuesto la de Venezuela incluida, que es todos los días del año, en cualquier medio hegemónico de cualquier parte del mundo hay una noticia tergiversada o se omite la noticia real sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero Venezuela, a pesar del acoso, a pesar de las sanciones, a pesar de la agresión o el peligro de agresión militar, sigue desarrollando su proceso revolucionario, sigue creciendo en temas que en otros países ni se plantean, ni en las plataformas electorales, que es donde más se miente a la población, porque ahí se promete de todo, pero ni siquiera en las plataformas electorales se promete lo que en Venezuela se hace todos los días, tanto a nivel educación, como a nivel salud, como a nivel vivienda. Las tres aristas básicas de lo que podría ser un programa normal de un país que en estos momentos avanzar en esas tesituras ya se convierte en un programa revolucionario. Y lo decimos a partir de ejemplos, ¿verdad? Venezuela tiene en este momento un proceso de construcción de viviendas imparable, no ha parado ni en la época de la pandemia, y comparándolo, lo digo porque estos días leí una noticia de Paraguay, donde decían que el déficit habitacional en Paraguay supera todos los límites de lo que se conoce en América Latina. Esto quiere decir que hay una cantidad enorme de gente que tiene casas vacías y no las alquila, ni siquiera las alquila. Y esto obliga a que una cantidad enorme, y sobre todo de jóvenes, las jóvenes parejas que ya no tienen obviamente la posibilidad de ir a vivir en ninguna casa, no tienen donde vivir y viven con sus padres, todos hacinados. Bueno, este ejemplo no es Paraguay, sirve para todo. Argentina pasa lo mismo. Bueno, en cambio, Venezuela, cualquiera de nosotros, Geraldina que ha estado allí, sabe cómo son las casas que se construyen, más de 5,5 millones de casas que ha construido la revolución, y que cuando uno las ve, se da cuenta del amor que se tiene al pueblo, porque no es que se construye por formalidad y ponen cuatro latas y un poco de cemento. No, son casas para vivir, con electrodomésticos, con todo lo que necesita un ser humano para tener una vida más o menos digna dentro de este mundo tan agresivo. Bueno, esto, si lo volcamos al tema salud, lo digo desde la tragedia que estamos viviendo en Argentina, con todo lo que significa la persecución del gobierno fascista de Milei a los médicos, a los enfermeros, a las enfermeras, a los hospitales que en otro momento fueron hospitales populares y que hoy realmente da pena porque le quitan hasta la posibilidad de tener gasas. Uno se va a operar en un hospital en este momento y no hay sangre, entonces tiene que ir toda la familia a donar la sangre por las dudas de que el enfermo tenga un problema imprevisto.
Bueno, en Venezuela, con el bloqueo, con las sanciones, con todo lo que significa, este amor que tiene la revolución por la gente hace que, bueno, no tendrán todos los elementos necesarios, pero tienen la voluntad de que cuando un paciente entra a un hospital o entra de urgencia a un ambulatorio, a un centro que hay en cualquier barrio, cosa que antes no había en la Cuarta República, hoy tiene la atención necesaria, básica para sentirse un ser humano. Y lo mismo hay que trasladarlo a la educación. Y digo, decir estas cosas hay que repetirlas y machacarlas, como decía Fidel, las verdades hay que machacarlas 1000 veces, porque esta es la campaña que se vive fuera de Venezuela contra la revolución, que parece que esas cosas son, que no son cosas banales. Es lo mismo que pasaba con Cuba. Decían, no, pero bueno, sí, tengo los gusanos, los mismos gusanos. Decían, sí, bueno, sí, yo me recibí en la facultad, pero ¿de qué me sirve? Y sí, yo tengo atención médica, pero ¿de qué me sirve? Entonces decís, ¿y en Miami cómo te tratan? En Miami te tratan como un objeto. Esto es lo que hay que recordarle todo el tiempo a aquellos que desde afuera adversan a Venezuela. ¿No te parece, Geraldina? Me parece muy importante lo que tú dices, Carlos, y aprovecho, me uno a los saludos, a los oyentes, a ti, antes de todo, porque los derechos básicos no hacen noticia. Lo que tiene que ver con el pueblo no hace noticia, porque el pueblo para ellos no es noticia. Es noticia solamente cuando se tiene que utilizar para diabolizarlo, para hacer ley represiva, para ser objeto de racismo, para que se mueran en el mar Mediterráneo como Italia. Lo que tú estás diciendo es muy importante porque es una situación global. Es el principal síntoma de la crisis estructural del capitalismo, que no tiene salida, antes de todo no la tiene para los pueblos, porque ellos para su lucro necesitan extraer la plusvalía, antes de todo, de una explotación del trabajo cada día más intensa y más paradójica, porque cuanto más se trabaja, no solamente cuanto menos se gana, pero hay un montón de gente que no tiene trabajo. Y además, el trabajo hay en los países capitalistas, pero gratuito. Es decir, que volvemos a formas de esclavitud que ni siquiera hace 30, 40 años en los países capitalistas, donde se luchaba, donde los pueblos exigían su derecho, y ni hablar cuando existía la Unión Soviética, que era un ejemplo. Bueno, no se podía, había ley del trabajo, destruyeron todo con un esquemito que él mismo destruyen la ley del trabajo, las pensiones y por supuesto hacen de manera que los derechos se muden en beneficio. Entonces que tú tienes que agradecer de ser explotado para tener lo que en los países socialistas son la base. Por eso hay lo que tú con razón estaba citando de los gusanos. Yo lo vi cuando a la caída de la Unión Soviética había gente que venía en Italia desde Albania o de otros países balcanizados, ¿no? Ahí, pensando, gente que tenía instrucciones, pero eran jóvenes periodistas, que se estremecía porque pensaba que los derechos básicos eran la base, digamos, que nadie podía cuestionar. Y después venía la llamada libertad de consumir todo eso, de ser una herramienta más del capitalismo, del mercado capitalista. Cuando se daban cuenta que la vivienda no había, que el trabajo no había, todo eso, ellos es como si caeran en un abismo, ¿no? Que es el abismo que hemos visto que se ha ampliado cada vez más. Lo que tú estabas diciendo de la vivienda, en Italia lo vivimos en una manera gigantesca, porque en las grandes ciudades como Roma, donde la especulación es gigantesca, y así pasa
en las grandes ciudades del mundo capitalista, del primero o del segundo llamado mundo, ¿no? Las viviendas son vacías. ¿Por qué? Por dos razones. Antes de todo, porque esto aumenta los precios y sobre todo en Italia, porque ellos que quieren rechazar los migrantes alquilan como una habitación o al máximo 2 habitaciones a 30 migrantes, le hace pagar por cada uno como si fuera un alquiler normal. Entonces hay la doble moral de un lado de esta mala gente, ¿no? Que especulan aprovechando. Bueno, lo vemos en los Estados Unidos, esta burbuja mobiliaria después lo que está produciendo. Pero del otro lado es lo que tú estás diciendo, que esto infantiliza las generaciones, porque si los jóvenes se casan, van a vivir con los padres, esto con todos los conflictos, con todo, pero sobre todo, uno, lo digo hasta la ONU, que uno es considerado joven hasta 34 años, adolescente, cuando nosotros, como tú recuerdas muy bien, a 14 años ya considerábamos una pena quedarnos en la casa con los padres, porque la idea de libertad era idea de tener una autonomía, que una autonomía uno la tiene si tiene las condiciones materiales para vivir. Y además de eso, hay en Italia un récord de desalojo, porque cuanto más hay una lucha de clase, cuanto más vale lo que se decía a los tiempos de la revolución en 1900, que la propiedad es un robo, que los derechos, como son derechos, uno cuando no lo tiene que empoderarse, tiene que ir y buscarlo. Entonces se ocuparon muchas viviendas, se ocuparon espacio privatizado. Ha habido todo un movimiento que desde los años 70 se ha continuado también el periodo del siglo presente, cuando había los movimientos altermundialistas, digamos, que eran más centrados en lo social, como se llamaba, ¿no? Con otro problema, porque lo político se dejaba al aire, se consideraba político de los partidos. Pero bueno, este movimiento ya no existe más, porque sobre todo con el gobierno de extrema derecha, que pone la propiedad privada en el centro, empezó diciendo, creando una diferencia, una competencia, una pelea entre sectores populares, porque dice, bueno, todos los sectores populares pagan impuestos, ¿y por qué esta gente que ocupa, por ejemplo, un espacio público, un centro social y todo, no tiene que pagar impuestos? Entonces, claro, te entran por ahí. Nos dice que sería el Estado que tendría que poner a la orden espacio público, vivienda popular, todo eso. Entonces, hay varios aspectos que desde los derechos humanos, desde el ocultamiento de lo importante que es un país como Venezuela en la construcción y la defensa de los derechos básicos, bueno, hay. No por casualidad, el imperialismo con las mal llamadas sanciones impide, por ejemplo, que se compre el cemento. Entonces, después acusa al gobierno que no hace suficiente vivienda popular. Estamos en un nivel paradójico. Cuando yo me acuerdo que un año antes del COVID, aquí se hizo un encuentro mundial sobre la urbanística participada, como podemos decir nosotros en Europa, que ha puesto en correlaciones todas las experiencias más avanzadas, desde China, pasando por Nicaragua, donde este tema es fuerte, y ni hablar de Cuba y de Venezuela. Pero todo eso se tiene que borrar, por supuesto, porque si no los pueblos de Europa dicen, si lo hacen ellos, que tienen menos posibilidad económica de desarrollo de nosotros, ¿por qué no podemos despertar nosotros mismos? A propósito de todo esto que hablamos, y vos mencionabas el tema también de los inmigrantes,
Quería introducir algo que va a pasar este domingo próximo en Chile. Hay elecciones presidenciales en un momento donde el gobierno de Gabriel Boric está más que cuestionado. Gabriel Boric entró con el voto de la izquierda y gobernó todo el tiempo para la derecha, o sea, para complacer a la derecha económica y a la derecha militar, porque si hay alguien que defendió y defiende a los carabineros que matan y han matado chilenos y chilenas durante el pinochetismo, durante la concertación y también durante el gobierno de Piñera y de Boric, ha sido precisamente el presidente que los ha condecorado incluso. Pero en ese marco, fíjate vos, que los candidatos que se presentan, la mayoría son de derecha y la que se presenta como de izquierda y del Partido Comunista, Janet Jara, la verdad que cuando habla parece de centro derecha, digamos, porque no ahorra palabras para cuestionar permanentemente a Venezuela, obviamente condenar el terrorismo, o sea, la política de los dos demonios con respecto a Palestina y todo lo demás. Pero fíjate vos que todos los candidatos, y surgió esto en el debate, el principal problema que plantean sobre la población y que teóricamente para solucionar en los primeros 100 días es el tema de la seguridad, más policías, y de la inmigración, porque se ve al inmigrante como un enemigo. Fíjate vos que el inmigrante que llega a Chile, en general, es un inmigrante latinoamericano, muchos venezolanos, muchos paraguayos, muchos haitianos, muchos colombianos, ya, no llegan los sirios, ni llegan los iraquíes, ni llegan los latinoamericanos que están viviendo gobiernos que los hambrean, o sea, que los obliga a salir del país. Los venezolanos que con esta historia de creer que en Venezuela no funciona la cosa, se van para afuera y después les pasa lo que les pasa en Estados Unidos, que ruegan que Maduro los rescate de las cárceles salvadoreñas. Pero, volviendo a Chile, es impresionante las expresiones de los candidatos. Bueno, José Antonio Kast, que aparentemente es el que mejor está en las encuestas, obviamente ya tiene asegurado su pase a la segunda vuelta y no se sabe si no gana la primera, bueno, directamente dice se acabó la inmigración, se acabó. Boric también hace lo mismo, Boric hoy está diciendo eso, más carabineros en la frontera, más gendarmes en la frontera para evitar que entre estos que nos van a invadir, porque tienen el mismo concepto de los gobiernos europeos con respecto a la inmigración. José Antonio Kast dice esto. Kaiser, que es el Milei se llama Kaiser, como el Milei de Chile, directamente los considera enemigos a los inmigrantes. Si los pudiera matar, los mataría, pero directamente los considera enemigos que vienen a ocupar Chile, junto con los mapuches. O sea, porque para él los mapuches están ocupando Chile, territorio chileno. ¿Qué de ellos? Evelyn Matei, que es otra de las candidatas de derecha muy bien en las encuestas, con un programa parecidísimo. Evelyn Matei se presenta, como se presentó Rodrigo Paz en las elecciones bolivianas, como la derecha democrática. Es el programa, y entre Kast y Matei casi no hay diferencia. Y Janet Jara, que vos decís, bueno, a ver qué dice la candidata del Partido Comunista de la izquierda, a la que se considera el mal menor y que seguramente la va a votar otra vez la misma izquierda que votó a Boric. O sea, se va a pensar por segunda vez la piedra para hundirse en el océano. Dice, sí, hay que, en vez de decir cuáles son las causas por qué vienen inmigrantes, o por qué no podemos ser solidarios con los compañeros que vienen de otras partes de América Latina, como fueron solidarios cuando nosotros tuvimos la dictadura chilena y nos fuimos para todos lados.
No, dice, bueno, hay que controlar esto y sobre todo hay que asegurarle a la población seguridad. Seguridad, el tema de la seguridad. Estas son las dos puntos básicos. Y dice, vamos a construir casas, vamos a arreglar la educación, vamos a arreglar la salud. Es seguridad y evitar a los inmigrantes. Y esto está pegado, porque la seguridad para evitar que los inmigrantes se... Entonces, ahí están las democracias burguesas no participativas, las democracias que condicionan a la población a que cada 2 o 4 años tenga que ir a poner tu voto para que no cambie nada. Pero en este caso chileno es dramático, porque ya se sabe que aunque pasara lo mejor que le puede pasar a Chile dentro de esa tragedia, es que ganar el Yandel Jara ya viene con un programa y con una actitud de que si antes de la elección ya dice Maduro es un dictador, en Cuba la situación está tan mal que habría que cambiar y volver a la democracia, dicen ese tipo de expresiones, ¿qué van a hacer cuando lleguen? Entonces la gente, por eso, sube aumentando la abstención. La abstención es producto de que la gente, de la confusión, el pasar de todo, decir, bueno, yo ya no creo más en la política, ¿no? Y estos candidatos que no se diferencian realmente entre ellos, ¿no? La gente dice, mejor paso de esto. Este es el panorama que nos muestra una parte de Latinoamérica que cuestiona a Venezuela. Esto es lo gracioso, desde ahí se cuestiona a Venezuela. Entonces Venezuela para las poblaciones empobrecidas de América Latina es un paraíso. O sea, realmente es un paraíso. Tendrá todas las sanciones del mundo, pero es un paraíso, porque esto es lo que se está viviendo en países que se dicen democráticos y poderosos, porque además Chile tiene recursos naturales, tiene recursos minerales, tiene, como lo tiene Argentina, como lo tienen varios países, pero no se invierte en la población, se invierte en las corporaciones. Así que esperaremos el resultado con un escepticismo tremendo, porque seguramente va a ganar la derecha, porque aunque pasaran segunda vuelta se van a unir todos, son más los partidos de derecha que el único partido que va por la izquierda, entre comillas, ya ponernos las comillas y ya te das cuenta en el momento en el que estamos. Sí, casi se nos acaba el tiempo. Yo solo quiero invitarlo a leer la palabra de Venezuela, en este caso también de Colombia, que es un caso de aparente radicalización en los contenidos internacionales debido a la agresión de Norteamérica, ¿no? La palabra de Nicolás Maduro, que envió a la cumbre de la CELAC, que se está reuniendo, y que envió la palabra del gobierno bolivariano, que es la voz del pueblo, que está trayendo a la COP30, que como siempre en esta cumbre son como escenario de plástica, ¿no? Donde la voz de los pueblos dice también que nosotros tenemos el derecho, como se decía, de formar, informar para luchar. De esto también vamos a hablar con nuestro huésped de hoy, ¿verdad, Carlos? Sí, vamos a interiorizarnos mucho más, incluso sobre los temas petroleros que tanta ambición provoca ese oro negro, ¿verdad? Vamos a recibir a nuestro invitado. Abre brecha, Venezuela. David Paravicini es un político y economista venezolano, reconocido por su larga trayectoria y lealtad al partido oficialista Socialista Unido de Venezuela. Con una sólida formación académica, ha ocupado cargos claves en la administración pública, especialmente en el área económica y financiera. Fue vicepresidente de finanzas de PDVSA en un periodo crucial y también se desempeñó como viceministro de Hacienda. Su perfil es el de un tecnócrata dentro del chavismo, un hombre de confianza para manejar las cuentas del Estado y la empresa petrolera nacional. Actualmente es diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, donde continúa siendo una voz influyente en materia económica, defendiendo las políticas y la visión del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Bueno, y ahora tenemos a nuestro invitado, ya lo hemos presentado, compañero David, un hombre que trabaja desde hace mucho tiempo en sostener, apoyar y construir dentro de este paradigma revolucionario que es Venezuela bolivariana. Y te queremos preguntar, David, para ya ganar el tiempo y que podamos tener la posibilidad de tener varias preguntas para hacerte, ¿cómo estás viendo esta agresión concreta que está haciendo Estados Unidos, que no es solamente Estados Unidos, el imperialismo occidental, como siempre decimos, pero que es Estados Unidos quien pone los barcos, quien pone toda la infraestructura que está generando en el Pacífico, en el Mar Caribe, una zona prácticamente acotada a su poder bélico? Todos los días nos enteramos de una lancha que vuela por los aires con muertos, pero no vemos ni los muertos ni la lancha. ¿Cómo estás viendo de cara a toda la respuesta que puede dar Venezuela a esta agresión? Bueno, lo importante, en mi opinión, es que estos hechos, por grotescos, por insólitos, absolutamente desproporcionados, tienen una correspondencia con la gravedad de la crisis del sistema imperialista, del capitalismo, de su funcionamiento del capitalismo. No le basta con las relaciones de poder que se habían desarrollado bajo los últimos gobiernos demócratas o inclusive republicanos en los últimos años. La crisis que se muestra con el surgimiento de nuevas propuestas para el mundo, de sus posibles interconexiones, y hoy la puesta en escena del imperialismo, del capitalismo predominante, es estas situaciones que, bueno, la de Venezuela, que es grotesca, pero no podemos decir menos de lo que está pasando en Palestina. O sea, la desfachatez o la forma sin ningún tipo de control ni medida con la que está actuando el capitalismo mundial. Para Venezuela, bueno, nosotros los venezolanos y las venezolanas, la gente que estamos aquí y los compañeros y compañeras del mundo entero, estamos dando una batalla por la dignidad, por sostenernos frente a esta arremetida brutal del capitalismo que no tiene manera de frenarse, sino justamente la contención es internacional. Frenarlo de Gaza, bueno, requirió, bueno, todos esos esfuerzos que se hicieron gigantescos. Y lo de Venezuela tiene que ver mucho con ese estado de conciencia que se desarrolla se ha desarrollado en países como Rusia, China, Irak, Irán, los países solidarios. Es decir, es la manera de poder sostenerse frente a esta brutal crisis del imperialismo, que la única forma que tiene de tratar de sostener sus tasas crecientes de ganancias es atropellando y masacrando al pueblo, al mundo en su conjunto. Sí, bueno, yo también te agradezco mucho por la invitación a nuestro programa, David. Quiero preguntarte enseguida a lo que acaba de pedirte Carlos. Tú, en cuanto experto petrolero, que tienes una gran, digamos, sabiduría y experiencia en ese tema, ¿cómo tenemos que evaluar esta actitud que no parece coherente? De un lado hay todo lo que tú estabas bien explicando, que la amenaza, la agresión militar y no solamente, el acoso a Venezuela con las mal llamadas sanciones. Del otro lado hay noticias como que Chevron se le flexibiliza las sanciones, hay inversiones. Bueno, de un lado quiero que no actualice, no aclare un poco ahí, y además saber cuál es la situación desde tu punto de vista de la producción petrolera y la situación de Venezuela. Y bueno, esta crisis del capitalismo a que aludí anteriormente, fundamentalmente no es una crisis del capitalismo contra el socialismo, es una crisis interna del capital, del imperialismo, y tiene que ver por justamente las tasas
garantizar sus tasas crecientes de ganancias entre sectores que quieren disputar del sector energético mundial su primacía dentro del sistema capitalista. Esta contradicción ha tomado cuerpo en propuestas que el mismo capitalismo ha tenido que desechar producto de la crisis, como el tema del caso de utilizar hipócritamente el caso de la crisis climática para forzar un cambio de matrices energéticas, y que llevó al tema de que, bueno, de abandonar los hidrocarburos como fuentes energéticas para pasar a las energías alternativas. Esto que pareciera que no tiene un sentido, pero es justa, o sea, que no tendría que tener esa escala, pero la energía hoy, hoy seguirá siendo por muchísimo tiempo el motor de la energía del mundo entero, o sea, el mundo donde quiera que esté. Es allí donde entonces estas contradicciones dentro del capital, en las que se mueven los motores para el control de los mercados y de los precios de los energéticos, porque no es un tema inmediato, no es un tema de estos 5 de 10 años, estamos hablando a 100 años, donde el capital necesita apoyarse en fuentes seguras energéticas para poder tener una visión de desarrollo. Eso es lo que está pasando en Europa. Cortó sus líneas de alimentación de energéticas seguras y económicas, la más económica y la más estable, por un mercado incierto de dominación por parte de los Estados Unidos. Ese caos, esa crisis, eso va a llevar a Europa a una crisis violenta inevitablemente. No hay forma de evitarlo porque la contradicción no se resuelve. Ahora, a nivel de Venezuela, es una demostración, digamos, de un mercado casi doméstico, porque Venezuela tiene más de 100 años formando parte del mercado de los Estados Unidos. Los problemas de Venezuela es que decidimos, los venezolanos y las venezolanas, romper con ese sistema al elegir al presidente Hugo Chávez y mantener en el gobierno a Nicolás Maduro, romper con ese esquema de sometimiento, de ser un sirviente a ese mercado interno de los Estados Unidos, y es lo que nos está causando los problemas. Pero es que Estados Unidos necesita este petróleo, y no es porque lo necesita ahora, sino que toda la vida ha sido de ellos. Está tratando de resolver este problema de que se le están alzando a alguien en su patio trasero. De manera que lo de la Chevron es casi una cuestión doméstica, igual que de la Exxon y su manejo aquí, que aparte después de sus manejos internos, como es un problema energético global, y Venezuela tiene esas grandes reservas que son parte esencial de la ecuación mundial energética, y ese conflicto se va a mantener allí. Venezuela, al final estamos dando esa batalla, pero como dije antes, es una batalla internacional, no es una batalla local. Por eso también se agitan las aguas aquí en América Latina. Estamos viendo esas posiciones absurdas de los paraguayos, del Uruguay, las actitudes políticas vacilantes que vimos en algún momento con Lula, porque todo está relacionado con este tema. Sí. A propósito de eso, sobre estas actitudes claudicantes o dubitativas de los nuestros, fíjate que no hay candidato progresista en el continente al que no le pregunten en la campaña electoral qué piensa de Venezuela, qué piensa de la dictadura venezolana. Bueno, y en general, si te diría muy en general, casi todos ellos o ellas se callan la boca, eluden la respuesta. ¿Cómo se siente en Venezuela esos silencios de gente que en general le deben mucho a Venezuela? Porque en las malas, yo recuerdo mucho desde Argentina lo que significó para nosotros Venezuela en el momento con gobierno progresista argentino, lo que significó el apoyo de Venezuela, y ahora estos progresistas se callan la boca, no salen a responder ni a apoyar a Venezuela con todo. Y esto está pasando en cada uno de los países.
¿Cómo lo viven ustedes a ese clima? Porque por otro lado hay mucha gente, los pueblos estamos con Venezuela, eso está claro, los pueblos en general no fallan, pero el problema son estos candidatos que son progresistas, pero ya nacen, ya antes de asumir o de ganar la elección, ya están renunciando a defender a los amigos. Sí, bueno, nosotros hemos tenido, has dicho una verdad que es corroborable y es constatable a través de los tiempos, que los pueblos, y sobre todo los pueblos latinoamericanos, tenemos como una historia que va más allá de los estudios de los textos, que tiene que ver con el alma, con el corazón y el espíritu de los pueblos. Y los pueblos son bolivarianos, y estoy diciendo bolivarianos porque Bolívar logró expresar y hacerlo patente, y hacer una independencia en 5 países, por mostrar la ruptura de unas relaciones con el país monárquico, con el imperialismo español. Pero ese espíritu de unión de los pueblos está muchísimo más allá de cualquier dirigencia política de derecha o de izquierda. Vamos a hablarlo, porque tenemos una izquierda como la chilena, que uno no puede decir que ese muchacho es de derecha, pero bueno, es patético, ¿no? Pero más allá, pues, de esas veleidades de mucha izquierda mundial. Pero ustedes también en Argentina y nosotros ahora, claro, nosotros en Venezuela siempre lo vimos de afuera, esa demonización, esa persecución hasta el límite, increíble pensar que fueron objetos el peronismo, a nivel más reciente, cómo convertir a Saddam Hussein de aliado de los Estados Unidos al demonio, lo de Libia, es decir, todas esas campañas que se generaron contra liderazgos populares, vinculados con justicia social, con equidad, buscando oportunidades para el desarrollo y crecimiento de los pueblos, y fueron invariablemente atacados. Ahora el caso nuestro, venezolano, ahora parece que es la barrera que tiene que vencer todo el periodismo mundial. Los periodistas se han sumado todo, y si no tienen la pregunta, ¿y usted qué hace con apoya o no a Maduro? Esta especulación que hacemos desde el punto de vista intelectual de que también esta situación, donde ese aparataje mundial comunicacional desarrollando un ataque tan de esa magnitud contra un país, que ya no es un país, sino también es una propuesta, tratan de localizarlo, a decir que era Chávez, que es Maduro, pero al final se está quedando de relieve un pueblo luchando por su dignidad, por su independencia, por su derecho a querer desarrollarse, a liberarse, a romper los nexos de la dependencia económica como tal, y además la fortuna, que no es fortuna porque todos sabemos que esto es producto de años de lucha de clase, de lo que es el desarrollo, la dialéctica misma de la vida, que hoy no es una batalla como la que dio Arbenz, que no lo perseguía por petróleo, sino por unos contratos bananeros, porque al final era una bananera la que estaba impulsando estas cosas. Hubo otros ejemplos que hemos visto, el ejemplo lamentable chileno con Allende, que al no haber un espacio, un momento histórico que le permitiera poder tener éxito en sus batallas. Por la batalla de la independencia bolivariana, pudo haber una ruptura con el imperialismo español, pero ¿cómo podría aspirarse a una independencia económica con el atraso en ese momento, o la situación del avance en materia de lo que eran las libertades económicas? Hoy, afortunadamente, hay un grupo, o sea, Venezuela está dando su batalla en un escenario donde están los BRICS, en un escenario donde hay países como China, además que tienen unas propuestas políticas que son interesantes. No solamente el éxito económico que muestra China en las variables normalmente medibles en todo el capitalismo, sino en materia de justicia social y de equidad. Y allí entonces Venezuela también se proclama socialista, en esa medida denunciando
que el capitalismo es un fracaso en la medida que la pretensión sea la felicidad de los pueblos. Y esa es la batalla que se está imponiendo, de manera que hemos crecido. Venezuela está dando su batalla, sabe que no es una pelea por defender un hombre, una personalidad, sino que estamos definiendo un proceso que proclama la búsqueda, la felicidad de los seres humanos, definida la felicidad como lo hizo Simón Bolívar, que es el derecho de los hombres y las mujeres de poder cultivar las virtudes. Sí, a propósito de la visión de Venezuela, tú eres un dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, que en esos días, junto con el presidente Maduro, está haciendo un balance del proyecto integral que tiene Venezuela para el país y para el mundo. También lo de la defensa integral, la propuesta que viene de la comuna. Desde tu experiencia, que sabemos que viene de lejos, en ese sentido, ¿cómo está evaluando este camino hacia el Estado comunal, la propuesta que viene del pueblo, lo que está haciendo el partido y sobre todo la dirección, el mando de Nicolás, de Diosdado, de toda la dirección política del proceso? Sí, es importante que menciones esa pregunta, porque el tema es que lo que corresponde, o la visión que ha llevado porque lo llevó el presidente Chávez y se ha desarrollado estos últimos 25 años, es que el protagonismo de los pueblos, pero esto no puede ser una consigna, tiene que haber formas de que el pueblo sea realmente partícipe y sea realmente el protagonista de la transformación, y no o superar el tema del paternalismo, el caudillismo o figuras que vienen de la propia forma de pensar de liberales capitalistas y de los conceptos de la democracia encasillados en cierta forma. Es decir, la democracia es la mejor forma de gobierno, decía Churchill, una vez eliminadas las demás. Pero el tema, hay que utilizar el tema del demos, de la participación del pueblo, pero en la forma como se estructura. Y es allí donde viene la propuesta que ya es constitucional desde el año 2000, del año 1999 que se hizo la Constitución, donde se habla de la sustitución de la democracia representativa por la participativa y protagónica. Ahora, ¿cómo pasar de un enunciado a un hecho? Y ese hecho tiene que entonces revisar las formas de organización de la sociedad. En Venezuela estamos organizados de acuerdo a la estructura colonial. Nosotros tenemos todavía aquí estado, municipio y parroquia. Es decir, la estructura que trajo la colonia hace 500 años es nuestra. Así, este proceso que se está dando es un proceso que no es que culmina, sino que continúa con las nuevas formas de organización popular que le permita no solamente el ejercicio del poder político como opinión por una organización, sino además en su calidad de productores. Es decir, si la sociedad venezolana en su conjunto sigue dependiendo de la distribución de una renta petrolera o de cualquier otro tipo, no va a llegar a su grado de madurez de ser un estado, una producción, un pueblo que produzca lo que necesita, se inserte en el mundo en su conjunto a la civilización como productores también de bienes y servicios. La renta actuó como un adormecedor de las capacidades de producción de la población, en el sentido de producción y de insertarse en el mundo. Y eso es lo que hoy, con estos cambios que se están impulsando y que se están materializando con las nuevas estructuras del poder popular a través de los comités bolivarianos de base integral, que permiten que el partido se organiza para poder atender estas demandas, y a la población en los consejos comunales y las comunas como entes de ejercicio de la democracia representativa y protagónica, y entes productivos. Comuna que no es productiva no es comuna, y la comuna se ejerce el poder a través de
mecanismos que garantizan que toda la población participa. Muy bien, David. Se nos fue el tiempo, lamentablemente, porque quisiéramos seguir interiorizándonos mucho más de esto. Te agradecemos la participación en Abre Brecha Venezuela y bueno, quedamos en contacto para seguir este proceso que, como te imaginarás, en Latinoamérica y en Europa se vive con mucha atención desde el lado del pueblo. Desde el lado de los gobiernos es otra cosa, pero estamos comprometidos, y tú lo has dicho muy claramente, que lo que importa es escuchar la voz del pueblo. Así es, muchísimas gracias por la invitación, muy agradecido, muy honrado por haberme considerado. Un abrazo grande, nos vemos. Un abrazo, fuerte abrazo. Bueno, y así llegamos al final del programa de Abre Brecha Venezuela. Esperemos que les haya gustado y sobre todo lo importante es que difundan estos mensajes, aparte de toda la experiencia importante que estamos haciendo en Radio del Sur, que también propaguemos un poco la voz alternativa que defiende a Venezuela. Los esperamos a todos y a todas la próxima semana con nuevos invitados y con nuevas propuestas informativas. Gracias. Hasta la semana que viene. Un saludo también a Eduardo Medina, nuestro productor. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua y hay que espantar el perro antes que se eche la miada.